Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco de los ejercicios de optimización. Bien, en el material nuestro, nosotros tenemos dos ejercicios resueltos. Y vemos, uno de ellos es de un terreno rectangular en el que se suprimió un lado, porque en ese lado hay un acantilado, y se quiere como hacer una cerca y se habla de un costo y demás. Y el otro ejemplo que viene resuelto es el de una ventana, que la ventana se forma a partir de un rectángulo y como medio círculo encima, ¿verdad? O sea, la forma no es rectangular, sino como rectangular y una de las partes curvas. Bien explicado más o menos, y de lo que siempre hablamos como en las consultas de WhatsApp y demás es, ¿cómo sé yo qué plantear, qué hacer con el ejercicio? Viene un texto y no sé por dónde empezar, ¿verdad? Más o menos eso es lo que hablamos. Entonces vamos a comentar los que vienen en la lista de ejercicios. Por ejemplo, viene uno que dice, ustedes se tienen que ubicar ahí, yo no voy a escribir el texto. Dice, un granjero desea usar 100 metros de cerca para construir una valla diagonal que conecte dos muros que se encuentran en ángulo recto. ¿Okay? Y luego viene la pregunta, ¿cómo debe proceder el granjero de modo que el área limitada por los muros y la valla sea máxima? Entonces, bueno, lo primero es entender el ejercicio. Estamos en una situación plana. ¿Okay? Entonces, yo tengo un muro. Para mí este es el muro número uno. Y el otro muro no tiene por qué ser del mismo tamaño. Eso es la primera observación. Pero lo que sí veo es que tiene que ser en ángulo de 90. Entonces, venimos acá, podemos hacerlo más largo, más corto, el tamaño igual, no importa, pero que sea un ángulo de 90. Y de lo que se habla de una valla en diagonal es que va a unir este punto extremo con este otro punto extremo. Entonces se va a ver como una diagonal. Es decir, va a aparecer la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces ahí a nosotros se nos tiene que prender la bombillita de que algo tiene que ver con el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras relaciona los tres lados. Entonces, nosotros tenemos que usar necesariamente 100 metros. ¿Okay? Aquí va un 100. Eh, digamos que el muro, por ejemplo, es como indefinido hacia allá, indefinido hacia acá, pero con 100 metros queremos eh, cercar de manera triangular. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podemos decir que esta es una cantidad de X. Ya vamos a hablar esta cantidad Y, cómo se representa. Lo importante es que esas tres medidas, X, Y, que se desconoce, y 100, eh, cumplen el teorema de Pitágoras. O sea, si yo sumo los catetos, los cuadrados de los catetos, pues da igual que 100 al cuadrado. Si me piden área, es una superficie. Área es la fórmula del área de la figura que estemos hablando. Aquí es un triángulo. Y yo quiero que el área sea máxima. Entonces ya tenemos fórmula, que es la del área. Bueno, base por altura entre 2. Perfecto, porque aquí yo tengo una base y una altura, ya que los catetos forman ángulo de 90. El cateto es base, el otro es altura y listo. Y el área es la que yo quiero ver como una función. Entonces, A es una función en términos de X. Y eso es lo que yo voy a maximizar. Digamos que la condición inicial o una ecuación que yo voy a utilizar es que esos 100 metros son fijos. ¿Sí? Como si tenemos 100 metros de cable y vamos a cerrar en forma de triángulo, pues ¿cómo hacemos que el área sea máxima? Porque con 100 metros podríamos hacer de diferentes formas. Un triángulo, por ejemplo, podría ser más bajo acá, pero más largo acá, ¿verdad? Eh, bueno, con 100 metros, qué sé yo, es un poquito. Pero el área tal vez no es esto cantidad grande, esta es más pequeña, entonces tal vez muy inclinado el triángulo no me conviene, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, para no hacerlo como a tientas, a mano alzada, el problema? Pues vamos a usar el teorema de Pitágoras, que es la herramienta que aquí tenemos. Entonces nosotros vamos a decir, yo no le voy a poner y a este, le pongo y de manera, eh, ¿cómo decirlo? Temporal. ¿Okay? Eh,
Nosotros cuando vayamos a plantear el área sería como base por altura, o sea, X por Y entre 2, y pues tenemos dos variables. Nosotros vamos a trabajar con una variable. Entonces, para poder utilizar los dos catetos y que estén representados con la misma variable, Y no puede estar eh, en la ecuación, ¿ok? Sino que yo digo, ¿cómo no uso Y, sino que uso el 100 y el X y algunas fórmulas para representar a Y? Entonces, por ahí viene el teorema de Pitágoras. Siempre que se arma un triángulo, rectángulo, pues yo puedo decir hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces, de una ecuación yo debo despejar una de las variables, siempre. ¿Ok? Entonces aquí yo tendría que 100 al cuadrado menos x al cuadrado me daría y al cuadrado. Entonces, en este mismo paso vamos a despejar y al cuadrado. El despeje sería sacar raíz. Entonces, en vez de escribir y cuadrado, voy a poner raíz de la expresión. Y no pongo raíz positiva y negativa. ¿Por qué? Porque negativa no funciona o no es necesario ponerlo porque y representa a una longitud y la longitud es, eh, ¿cómo decir? La medida del segmento no es negativa, ¿ya? Porque es un problema geométrico. Entonces nos quedamos con ese despeje. Ok, ya tengo una representación. En vez de y en una fórmula, yo tengo derecho a escribir raíz de 100 al cuadrado menos x. Vamos a hacer esa sustitución. Entonces, bueno, este fue el preámbulo, esa fue la función auxiliar que dice el texto que se utiliza, y nosotros hacemos el área a de x se escribe, pero yo no lo voy a escribir así. Sería base por la altura. Normalmente si hay un monomio, pues uno lo escribe delante de la raíz para que no haya esta como dudita si x está dentro de la raíz o no. Eso nos olvida. Base por altura entre 2. ¿Ok? El hecho aquí de maximizar es, bueno, vamos a encontrar lo primero, bueno, los puntos críticos de la función. Entonces, la derivada se deriva y se ve cuando la derivada es igual a cero. Ya que encuentras puntos críticos, pues tomas en cuenta que sean valores válidos. Por ejemplo, no se vale números negativos eh, o medidas que sean más grandes que 100, porque 100 es el lado más grande, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes siguen. Yo no me voy a enfocar en eso porque ya lo que sigue es derivar y demás, y eso ya lo hemos trabajado. Lo que me interesa es enfocarnos en el planteo del ejercicio, qué es lo que hay que hacer. Entonces, siempre vamos a identificar, en el texto va a decir que algo sea máximo o algo sea mínimo. Esa es la función final que hay que plantear y derivar y demás. Pero para llegar a ella, normalmente se relacionan dos, tres variables. Digamos que, una broma, dos variables y nosotros estamos en cálculo en una variable, entonces vamos a encontrar una función auxiliar en la cual podamos despejar una ecuación o función auxiliar. Auxiliar quiere decir que me auxilia, ¿verdad? Que me ayuda para resolver el problema y yo ahí despejo una de las variables. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio de la práctica. La vamos a leer de la práctica de optimización y dice, una ventana normanda es un rectángulo coronado con un semicírculo. Encuentre las dimensiones de la ventana de tal modo que entre la mayor cantidad de luz posibles y su perímetro es de 10 metros. Ok, entonces, ese es un clásico, aunque para uno cuando es novato, ¿verdad? Cuando está empezando a estudiar, uno dice, de como ventana normanda, como un círculo encima. Ese es un ejercicio clásico, en todo libro está y en cualquier video de YouTube está. ¿Cómo se resuelve todo el ejercicio? Vamos a enfocarnos en que, bueno, es un rectángulo y encima un círculo, pero bueno, medio círculo. Entonces yo voy a tomar la mitad de este lado, sería como el ancho, y ese es el radio, entonces los radios forman el diámetro de la circunferencia, entonces ya. ¿Okay? Entonces la ventana es como las ventanas, no sé, de las iglesias o los vitrales, se ve así. Esa es la ventana.
Nosotros obviamente escribimos las líneas que necesitemos. Por ejemplo, esa línea que separa al semicírculo del rectángulo, nosotros la dibujamos, digamos que la ventana es así. Entonces nosotros queremos que el área sea máxima. ¿Qué hay que plantear? El área de esta figura. Esta figura es dos complementos, ¿verdad? Dos partes. El área del rectángulo más el área del medio círculo. Entonces hay que saber fórmulas. Por ejemplo, el área del rectángulo es largo por ancho. ¿Ok? Y el área del círculo sería I por R al cuadrado. Entonces nosotros decimos, bueno, no un círculo, sino que medio círculo. Bueno, medio sería media fórmula, ¿no? I por R al cuadrado entre 2. Ahí está, esas dos fórmulas se van a sumar. Eso es lo que vamos a aplicar, esa va a ser el área y es el área total, ¿no? El área total es la que se maximiza. El área total va a estar en función de X. ¿Quién es X? Pues ya hay uno de los lados que vamos a usar. Nosotros vamos a usar ese 10 de perímetro, que el perímetro también debemos de conocerlo. El perímetro y el perímetro de esta figura sería dos largos, ¿cierto? Un ancho y medio círculo. Entonces sería, un círculo es 2 pi por R, pero entonces sería medio. Aquí estamos poniéndolo muy rústico, todavía falta representar, bueno, R y el ancho, cómo se relacionan y demás, pero bueno, y ahí nos vamos planteando más o menos cómo están las fórmulas. Vemos que hay tres variables, largo, ancho, radio, pero la figura en sí se relaciona. Estas medidas se relacionan porque la figura forma una ventana y el círculo, el radio se relaciona con lo que es el ancho. Entonces nosotros vamos a partir, yo voy a partir de la medida más pequeña que es radio. Yo voy a decir el radio es X, ¿ok? Entonces para mí un ancho mide 2X. Para mí, ese es mi planteo como lo estoy haciendo. Yo el largo no tengo forma ahorita de representarlo de alguna manera, pero tengo ese 10 que es la suma todo, ¿verdad? De todo el perímetro. Entonces, esta parte de la circunferencia, dijimos que es pi por radio. Entonces, esa parte del borde es pi por x y x. Entonces, a mí me queda. El perímetro es 2 largos más un ancho más pi por r. En este caso, quieren que el perímetro se fije, ya fijo, 10. Entonces es 10 es igual a 2 largos más el ancho que es 2x más pi por r que es pi por x. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes vean mucha variable, ya no tenemos a y r, ahora hablamos de x, ya cambiamos como de idioma, ¿verdad? L se puede despejar en términos de x. Entonces yo puedo decir, a 10 le quito 2x, le quito y x y es igual a 2L. ¿Ok? Esta es la ecuación auxiliar, donde despejamos una de las variables. Si yo quiero dejar a L sola, ¿qué me toca? 2 mandarlo a dividir. Entonces, en este mismo paso vamos a borrar el 2, vamos a pasarlo a dividir, y pues hay expresiones que se pueden simplificar. Esto puede quedar, en vez de 10 entre 2 es un 5, en vez de 2 entre 2 es un 1, y x entre 2. Se puede dejar más simple. Eso sería el largo. Entonces, yo lo podía tal vez pensar intuitivamente acá. De decir 10, le quito pi x, le quito 2x, y lo que queda lo reparto entre 2 porque hay una L y una L. Una forma de hacerlo. Ya que tengo el largo, entonces vamos a plantear lo que es área. ¿Ok? Entonces empezamos. Tiro una raya aquí y vamos a usar. El área es total. El área es largo por ancho. Y medio círculo.
Con la simbología en la que solo utilizo X, largo es, voy a simplificar un poquito, 5 menos X menos y medios X, vamos a dejarlo así. Em, por el ancho es 2X, muy importante, no olvidarlo, 2X. Em, bueno, tal vez sí, lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, ahí está, por 2X más pi por X a la 2 entre 2. ¿Ok? Ese es el radio. Esa es la función que hay que estudiar, ¿sí? Que hay que maximizar. Yo por acá, para un poquito, llegamos, relacionamos las cosas, dibujamos, entendimos qué relación tiene el radio con el ancho, dos radios son un ancho, L es independiente, pero ni tanto porque toda la figura debe cerrar en 10. Gracias a ese 10 es que despejamos, gracias al perímetro de una figura compuesta. Acá, si ustedes se fijan, bueno, podría repartir el 10, el 2, este 2 que está acá, este 2 que está acá se puede distribuir, ¿verdad? Por eso servía tal vez el 2 antes dividiendo, aquí se cancelaría y este 5 queda por 2 y esta X queda por 2, entonces básicamente nos queda como 10 menos 2X otra vez, menos pi x entre 2 queda menos pi x. Eh, todo esto va a quedar con X multiplicando y pi medio. Entonces, mm, ya a ustedes les toca como repartir esta X, aquí quedaría el cuadrado, aquí el cuadrado, aquí también. Se cancela un poco, pero derivar esta función, ¿verdad? Estudiar cuándo la derivada se hace cero o cuándo se indefine, ¿verdad? También. En este caso, cuando da cero, porque no se indefine la derivada. Y estudiar, bueno, para los datos que nos dan, descartar valores negativos, ya que es un radio, y obtener el resultado. Vamos a pasar a analizar otro ejercicio, cómo se plantea. Bien, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio de esa lista. Dice otra figura totalmente diferente, ya no es plana, ya es una figura que tiene volumen, es un cilindro, dice, ¿cuánto debe medir el radio de un cilindro circular recto de área 100 centímetros cuadrados? El área total del cilindro hay que saberlo, bueno, hay que tener la fórmula, y la vamos a poner igual a 100. Y esa va a ser nuestra función auxiliar. Dice, si se desea que tenga el máximo volumen posible. Entonces, la función volumen es la que hay que maximizar. Vamos a empezar ahí por cómo es el cilindro, cómo es que uno estudia el área del cilindro y demás. Perdonen cómo se ve. Y, y esta es la altura y esto es un radio. Entonces, en el cilindro, a mí me gusta poner las medidas afuera, mejor aquí en la altura hasta acá. En el cilindro, el área es, hay dos áreas, ¿verdad? Los círculos, entonces el área basal son las dos bases, sería dos veces el área de un círculo, 2pi por r cuadrado. En un cilindro es independiente el radio de la altura. ¿Okay? Entonces, acá para el área lateral, eso se despliega como un rectángulo donde es la base, es el borde del círculo, 2pi por r. Base por altura. Y el área total, pues, es sumar esas cosas. El área total se suma, voy a escribir la suma, ya la vamos a escribir. Y en este caso, el área total es 100. 100. Y nos hablan, aparte, esta primera sección es para la función auxiliar, aparte es el volumen, porque va a estar en función de X. X se va a llamar lo que yo quiera, digamos, yo le voy a poner X al radio. Podría dejar R, pero quiero usar X. Vamos a maximizar el volumen. El volumen va a estar en función de una sola variable. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a decir, bueno,
el área total sería el área de las bases, o sea, 2pi por x al cuadrado. ¿Por qué x? Porque quiero, en vez de radio, llamarle x. Ahora la otra variable es la h, y esa es la que hay que despejar entonces. 2pi por x a la 2 más el área lateral, que es 2pi por el radio, que se representa con x, por la h, que no tengo otra representación. Esa sería como la variable y. El área es 100, entonces en vez de área yo pongo un 100. Entonces 100 es igual a 2pi x, x más h. ¿Por qué estoy factorizando? Porque quiero despejar, eh, quiero despejar h y me parece que así. ¿Sí? Yo factoricé 2pi y x porque los dos términos lo tienen como factor común y x más h es la expresión que queda. Yo voy a despejar h en términos de x, entonces esto queda como denominador. Le pongo 100 entre 2, ya, bueno, por ahí va a haber un 50 entonces. Y x, eso es x más h, entonces h se va a quedar solita, por fin. Y aquí 100 se va a dividir entre 2, entonces tengo 50 entre pi x menos x. Súper bien, esta expresión significa h. Yo voy a usar h en la fórmula del volumen. Entonces yo tengo que representar por ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, el volumen es el área de la base por la altura. Ese es el volumen del cilindro. El volumen es pi, el radio es x cuadrado y h es 50 entre pi x. Y ese es el volumen. Yo lo representaría para hacer el asunto de maximizar y demás. Yo repartiría pi x a la 2, porque entonces me queda 50 x, luego me queda pi x a la 3. Es la fórmula del volumen, entonces ya empezamos con cuando el volumen bueno, lo derivo, cuando la derivada se hace cero o se indefine, en este caso es un polinomio, no se indefine la derivada, y vamos a ir analizando, encontrando puntos críticos, y ya con eso hacemos las comprobaciones del caso para de verdad verificar que estamos encontrando un punto donde el volumen se hace máximo, y pues bien, ya resolvemos el problema, pero eso es como el planteo. Ahora vamos a buscar otro. Vamos por el ejercicio 4. Dice una lámina rectangular de 36 centímetros de perímetro. Se enrolla formando un tubo cilíndrico sin bases. ¿Cuáles son las dimensiones de la lámina que originan el tubo de mayor volumen? Entonces nosotros nos vamos a imaginar un rectángulo como el rollito del papel higiénico, ¿verdad? El tubito de cartón. O sea, si lo cortamos es una lámina, ¿verdad? Rectangular. Pero si lo giramos, ¿verdad? Él se cierra como un cilindro. Ese cilindro sí está formado solo por la lámina, ¿verdad? No tiene tapas. Pero si me dicen que cómo hago para que tenga el mayor volumen o sea, cómo hago para que tenga la mayor capacidad. El volumen de un cilindro es importante y está dado por, en este caso, la altura y el radio, ¿verdad? Pero vamos a pensar esto. En la lámina original, el borde debe ser 36. ¿Ok? Yo hago un truco así. Por ejemplo, hay gente que pone el perímetro de un rectángulo son 2 largos más 2 anchos. Y se pone a despejar un poco 36
y L y A, ¿ok? Yo lo que hago es pensar así. Un rectángulo, la mitad de un rectángulo, del borde, es esto, un ancho con un largo, ¿cierto? Uno y uno. Me parece más natural hacerlo así. Un ancho y un largo serían 30, la mitad de 36, 18. Entonces yo digo, bueno, este ancho con este largo sumados dan 18. Entonces, en vez de escribir esta parte, yo diría mejor un ancho más un largo dan 18. ¿Ves? Y no hice el planteo que aquí está. O sea, en el fondo, si yo igualo 36 con 2L más 2A, saco factor común 2, lo mando a dividir, llego a lo mismo. Pero yo debo hacer, o sea, usar la intuición también, ¿verdad? La mitad de la orilla es 18. La mitad de la orilla es solo un ancho y solo un largo. Ahora bien, en la figura, vean aquí el problema en la figura. Cuando yo formo el cilindro, ¿quién es quién? Cuando yo formo el cilindro, tengo este ancho, me queda aquí, ¿verdad? Esa es la figura. O sea, el ancho es la altura, ¿verdad? Entonces aquí la altura se representa con A de ancho. Ok. Pero, ¿y él? ¿Verdad? L es todo este borde de acá. Entonces, este borde de acá sería el borde que se arma aquí debajo, ¿verdad? Formando como el circulito. O si lo quieren ver aquí arriba, ¿verdad? Este de aquí es este borde enrollado. Entonces, vean acá la complicación. Aquí el borde, o sea, no es que tengo a R, tengo que, un borde es 2pi por R, ¿verdad? El borde, tengo a R, el borde es igual a L. Entonces yo ocupo despejar el radio y la altura, porque la función a la que queremos llegar es el volumen, esa es la que hay que maximizar. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es de empezar a escribir el volumen, ver qué tengo y después cómo voy sustituyendo hasta quedar con una sola variable. Entonces el volumen de esta figura es el área de la base, que es de un círculo, y por R a la 2. Por la altura, esa es la fórmula que encuentro en cualquier lado. Entonces yo empiezo a escribir, bueno, en mi problema yo tengo que el volumen es pi, eh, bueno, R a la 2, y lo único que sé es que H es el ancho. Bueno, sustituirlo. Bueno, ¿qué más? Dice uno, ok, de esta ecuación yo puedo despejar que R es el largo entre 2pi. No dice, pero no lleva nada. Bueno, pero esa es L por lo menos, ¿verdad? Entonces, el volumen es pi R a la 2, o sea, esta fracción, aquí vamos a sustituir esta fracción a la 2, entonces por ancho. Y vamos a lo mismo, ustedes me dicen, bueno, pi no es una variable, tengo la variable largo y ancho. Y uno dice, "Uy, pero qué pereza, me está quedando como más feo". Pero ya vamos a usar la función auxiliar, que aquí es donde haya igualado a un número. Donde en el problema nos dijeron un número, por ahí viene, ¿verdad? Aquí nos habían dado un 36, ¿verdad? Un planteo con 36. Bueno, nosotros lo redujimos a un planteo que decía 18. Aquí dice A más L es 18. Entonces, vamos a despejar una de las letras en función de la otra. Aquí, por ejemplo, yo diría que A es igual a 18 menos L, ¿cierto? Dice lo mismo aquí que aquí. Si yo dejo A solita, yo puedo meter en vez de A 18 menos L en el volumen. Entonces, vean que yo lo hice aquí con A porque A no tiene exponente y no quería sustituir L porque está metido en un a la 2 y tiene denominador. Me dio pereza como hacer esa expresión más compleja. Entonces, yo aquí dejo pi. L a la 2 entre 4 pi a la 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Repartiendo este al cuadrado. ¿Ok?
No estoy haciendo nada de esta otra sustitución. Ahora sí, viene la sustitución. En vez de ancho pongo 18 menos largo. Entonces ya por fin me quedó el volumen en función del largo. Esa es una manera. Voy hacerlo en función del ancho, pero yo lo que quiero es como quedarme con una sola variable. Entonces, ¿por qué lo hice sustituyendo la A? Porque vean que el volumen entonces me quedaría pi, se cancela con un pi del denominador, solo uno, es 4 pi. Y ahora la variable que es L a la 2, 18 menos L, esa parte la puedo repartir. Voy a dejar 1 entre 4pi como constante, ahí afuera multiplicando, y reparto y queda 18 L a la 2 menos L a la 3. Entonces es un polinomio. Derivar eso es facilísimo, ¿verdad? Entonces ya ahora me queda el problema de yo quiero que el volumen sea lo más grande posible, entonces cuando el volumen, su derivada se hace cero. Vean que aquí era una figura cilíndrica, pero no era como antes, ¿verdad? De fácil. Acá lo que toca es con el ancho y el largo relacionarlos, no los puedo aislar. Está aquí, un largo y un ancho suman 38. Construyo el cilindro, y ahora sí, pues queda la figura aquí cilíndrica. Eh, Al cilindro yo le llamo con H altura, R radio, entonces tengo esas dos variables, pero empiezo a tratar de hablar de ancho y largo porque yo quiero llegar a que el ancho y el largo es 18, eso yo lo tengo que usar. Entonces en algún momento lo sustituyo en el volumen y ya yo tengo una fórmula del volumen que usa solo una letra, en este caso L, y ya se hace lo de la derivada y demás. Vamos a ver, dije que había otro, creo que el de los dos postes, el 8. Que no los podemos hacer todos, pero como los más representativos. El 8 es de una figura plana, dice dos postes en posición vertical, como decir postes de luz, de 18 y 12 metros de altura, se encuentran a una distancia de 30 metros. Entonces uno dibuja como que esto es la distancia, ¿verdad? Hay un postecillo y el otro está como más alto, ¿verdad? De acá, aquí ese es el recto, dice que están a 30 de distancia, este mide 12, este mide 18, pero lo que quiere es como ponerse un cable, ¿ok? Se pretende conectar mediante un cable que se ate en un único punto del suelo entre los dos postes cuyos extremos coincidan con los dos postes. Bueno, tal vez ahí no se entiende mucho, pero es este tema de amarrar este aquí y de allí mismo amarrar la punta del otro poste, como tensarlo, digamos. Entonces se ve así. Esa distancia, eso es cable, ¿verdad? Entonces dice que a qué distancia del poste de menor longitud, o sea, a qué distancia aquí, para dar una referencia, digamos que esto sea X, a qué distancia del poste de menor longitud se debe ubicar dicho punto con el fin de utilizar la menor longitud de cable posible. Entonces tiene sentido, ¿verdad? No quiero usar montones de cable, quiero usar lo justo y necesario. Entonces lo que hay que hacer es minimizar el, el cable, ¿ok? Minimizar esa suma de medidas. Entonces por ahí uno tiene que decir, bueno, esta medida es una hipotenusa de un triángulo, ¿ok? Cuando yo tenga una expresión que significa eso, ya tengo una parte. Más la longitud de aquí, que de por sí es una hipotenusa de otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces en el suelo están en paralelo los postes. Cuando dicen postes uno asume que están en vertical, no están chuecos. Okay. Entonces básicamente tenemos el lado A y el lado B suman todo lo largo del cable y yo quiero minimizar esa función. ¿Okay? Digamos que el cable es A más B.
Y eso es lo que quiero minimizar. Eso es lo que voy a derivar y demás. Entonces partimos por secciones. Yo aquí le puse X a la distancia entre el punto y el poste pequeño. Pues, ya le puse a este lado X. De ahí hacia el final es lo que me falte para llegar a 30. Entonces uno pone 30, que es el total, menos X. ¿Ok? Voy a borrar este 30 de aquí, como incómodo. Entonces ya se va a ver más claro. Vamos a hacer así. Este pedacito, si le llamo X, un momentito, para otra vez. Ven, ahí tenemos el triángulo número 1, este de aquí. ¿Ok? Ahí se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces ustedes tienen, ¿quién es A? Bueno, mi despeje rápido es así. Hipotenusa igual raíz de lo de los catetos, ¿verdad? Los catetos al cuadrado se suman. Entonces, así es como se despeja rápido. Cuando quiero la hipotenusa, escribo hipotenusa igual raíz y pongo cateto al cuadrado y el otro sumándose. Cuadrado también, ¿verdad? Esa es la forma rápida, no tienen que, como que, quebrarse mucho la cabeza. En el otro caso, en el otro triangulillo aquí, pues también, ¿ok? Cuando yo quiero una hipotenusa, lo que tengo que plantear es una raíz de los catetos al cuadrado sumados. Entonces uno pone aquí 18 al cuadrado y pone el otro cateto al cuadrado. La cosa es que todo quede en términos de X. X puede estar metido en una fiesta de funciones brutal, pero lo importante es que todo el problema, ya no puedo hacer los tres, el problema quede con la misma variable. Entonces aquí yo le llamé X a esa cantidad y vea que lo que yo quería era A y B, y aunque se vean más complejos, están escritos en términos de X. Entonces, la función es longitud del cable, ¿verdad? Entonces puedo decir que el cable es una función en X. ¿Qué era el cable? El cable era simplemente el pedacito A más el pedacito B. Ok, pero el pedacito A es, entonces ya escribimos raíz de 12 al cuadrado, eso es 144, más X a la 2. Y la parte B era, bueno, la otra raíz, raíz de 18 al cuadrado, que no me lo sé de memoria, más 30 menos X al cuadrado. Y ya esa función es la función longitud del cable. Eso es lo que queremos minimizar, porque pensemos como ingenieros, de no quiero gastar mucho, no quiero desperdiciar. Entonces, optimizar es que algo que sea costoso, hacer lo mínimo, ¿verdad? O algo que yo quiera abarcar mucho como un área, hacerlo grande, máximo, ¿verdad? Un volumen máximo, abarcarlo máximo. Entonces, en este caso, el problema era de minimizar. Entonces, esta es la función que ya aquí esto, el dibujo, el planteo de qué es X, el despeje, eso es lo que se lo come uno como alumno. Porque ya que aquí uno le dicen derive, después uno deriva, ¿verdad? Cuando la derivada se indefine, se hace cero, entonces todo el mundo lo hace. Encuentra los puntos, dónde da máximo, dónde da mínimo, eso está fácil, ¿ok? Y con software uno se puede ayudar a ver la función y ver si tiene un máximo, un mínimo, ¿verdad? Que corresponda. Pero el planteo no te lo hace nadie, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que hacer. Y yo asumo que como preguntas, tal vez viene como de el planteo, ¿verdad? A mí me preguntan del planteo, no sé hacerlo, no hago nada. Por ejemplo, acá usted les puede dar medidas en términos de X, bueno, usted sustituye X y ya le da, ¿verdad? Le da la representación X no puede ser un número negativo, X no puede ser más grande que 30, porque X representa a este espacio de acá, ¿verdad? Y esto era la distancia, toda esta base es 30, entonces básicamente X tiene un dominio que es, no puede ser 0, porque es un segmento, y no puede valer 30, porque sería estar al tope, ¿verdad? O sea, no, tiene que estar entre 0 y 30.
Esto es más intuitivo, pero así se escribe de manera técnica. Vamos a buscar otro ejercicio de esa lista. Les dije, este es el 8. Un ejercicio diferente. El con anda por lo mismo. Creo que había una caja abierta, la 14. Una caja sin tapa. Esa cosa cuesta armarlo, pero es un clásico en los libros, ¿verdad? Dice, se desea hacer una caja abierta sin tapa con una pieza cuadrada de metal de 12 centímetros de lado, cortando cuadritos iguales de cada esquina. ¿Ok? Yo cuando era alumna había leído eso y no entendía, ¿verdad? Yo creo que eso está en chino. Bueno, 2, 4, 6, 8. Aquí vamos a hacer 2, 4, 6, 8. ¿Ves? Entonces, esto es una lámina. Entonces, a esa lámina, uno se supone que le quita las esquinas, las 4 esquinas, o sea, eh, ya la figura quedaría así. Le quito una figura acá, le quito esta esquina de acá, recortando. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me queda es como lo rojo. Eso que yo corté es X cantidad, como decir, un cuadrito de lado X. Se lo extraje a este gran cuadrado de lado 12, decía. ¿Ok? Entonces, con esto uno tiene que ser como tener una noción espacial que tal vez uno no tiene. Aquí si yo pienso en un doblez, en hacerle doblez, ¿verdad? Doblar esa lámina, yo construyo una caja, ¿verdad? Que los bordes, digamos, el fondo va a ser este así, ¿ok? Que me queda para pegar, como decir, con algún material aquí, me queda apenas al ras pegado esto de acá. Esta pega de aquí de este lado es como decir una pega de estas, ¿verdad? Como las dos miden igual, entonces donde yo doblo me queda esa pega y esta figura va hasta el fondo. Aquí otra pega, la hice muy rectangular, pero la figura es como cuadradita, ¿verdad? Y aquí pegamos, digamos que con silicón, ¿verdad? No es que se solapa, se traslapan los pedazos, no quedan así apenitas al borde. Que eso para la gente que es muy intuitiva y muy práctica, pues se le hace un rollo porque dicen, ¿y con qué lo pego? Ahí, ¿ok? Entonces, con un cuadrado, quitando las 4 esquinas, formo una caja. Entonces, vamos a ver cómo se representa cada medida. Dice que el cuadrado que tengo mide de lado 12. Claro, y yo le quito X y le quito X, ¿verdad? Entonces, realmente aquí en el centro me queda una longitud, ¿verdad? Una distancia que es 12, quitándole 2X, ¿verdad? El lado media 12 y le quité X y le quité X, es 12 menos X, menos 2X lo que me queda. Eso es lo que queda aquí, en este lado, ¿verdad? Acá, esto es 12 menos 2X. Y de alto la figurita me queda de altura X, ¿verdad? Porque esas son las esquinas que les digo que esta pega de acá, esta pega de acá y esta pega de acá y la otra, ¿verdad? Se cierran y forman esa altura, le dan ese volumen a la figura. Bueno, ya que tenemos ese planteo, dice, porque aquí lo fijo es el material que tenés para trabajar en la caja. Vos le vas a quitar cuadritos de X cantidad, pero querés que el volumen sea máximo. O sea, ¿cómo hago los cortes en estas esquinas para que el volumen de la caja sea máximo? Entonces, el volumen es el que hay que maximizar. Un volumen de una caja es el área de la base por la altura. Entonces, si el área de la base es un cuadrado, digamos que es el lado por el otro lado por la altura. ¿Por qué? Porque las 3 aristas pueden medir diferente. En esta caja la base es cuadrada. Entonces, vamos a hacer, el volumen es 12 menos 12X, otra vez por 12 menos 2X, o sea, quedaría al cuadrado. Y la altura, pues es X.
Entonces, listo, más bien rapidísimo llegamos a que el volumen está en función de una sola variable, la x. ¿Okay? Gracias a que aquí hicimos el análisis, lo que cuesta es formular, construir el dibujo, entender qué es eso, que quiten esquinas cuadradas. El texto normalmente no queda claro hasta que uno ve el primer dibujo en su vida y usamos que 12, ¿verdad? Que la lámina es de 12 por 12 fijo. Entonces ya con eso tenemos para plantear volumen. Entonces hacemos que el volumen cuando derivo, la derivada cuando se hace cero o se indefine, en este caso no se indefine porque el volumen es un polinomio, se puede derivar, es derivable en todo su dominio, y ya encuentras los puntos críticos y ya contestas, ¿ok? Ya eso es más mecánico, te cuesta tal vez es el dibujo. Este ejercicio dice, una página rectangular debe contener necesariamente, ¿verdad? 35 centímetros cuadrados de texto. ¿Okay? Hay una superficie que es la que vamos a utilizar. Dice, los márgenes derecho e izquierdo deben ser de 2 centímetros y los márgenes superior e inferior deben ser de 2,5 centímetros. Halle las dimensiones de la página que permitan usar la mayor superficie de papel. ¿Okay? Entonces, acá nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas, ¿verdad? Primero los bordes hay que dejarlos, pero esos bordes complementan lo que yo quiero tener de área de trabajo, ¿verdad? Que decía 35. Entonces, es muy curioso porque yo debo hacer esta figura en función de esto, ¿verdad? Debo dejar un rectángulo para el texto. ¿Verdad? Eso es el central. Y tengo que pensar en el margen superior y el inferior, ¿verdad? Por eso es que se ven tantos cuadritos, porque yo digo, bueno, para arriba, ¿cuánto voy a dejar de espacio? 2,5. Para abajo, ¿cuánto dejo de espacio? 2,5. Entonces, lo mismo. 35 de superficie, ¿verdad? Este 35 no va en este borde, sino que 35 de superficie y aquí en este borde, ¿verdad? Longitudinalmente, o sea, a lo largo van 2 centímetros de distancia y dejar otros 2 para acá. Por eso es que están marcados aquí arriba y aquí arriba. Pero es como dejar 35 de área, no sé, voy a repasarlo para... El área es esto, ¿verdad? Esto es lo que es 35, así hasta acá. Y yo dejo 2 y 2 y yo dejo 2,5 y dejo 2,5. Entonces, eso me hace dibujar este rectángulo exterior, ¿verdad? Este que se forma aquí afuera. Y entonces yo digo, bueno, no sé cuánto es el ancho propiamente, ¿verdad? El largo que yo debo utilizar, pero yo tengo que dejar una medida aquí y una medida acá que multiplicadas me den 35. ¿Ok? Como decir, X y Y que me dé 35. Hay gente que lo planteó así, digamos, se puede plantear así. Yo lo hubiera hecho así, digamos, yo hubiera puesto X a esta medida, tal vez, y le hubiera puesto Y a esta medida. Y después formo todo y trato de maximizar, ¿verdad? El área, porque dice, vamos a ver si es maximizar, decía, que permite usar la mayor superficie de papel, ¿verdad? Entonces, el área de la hoja completa es la que hay que plantear, ¿verdad? El área es todos estos rectángulos sumados y entonces esa fórmula maximizarla, ¿verdad? Y ahí derivaría más. Entonces, aquí como está planteado es 35 adentro, se deja 2 y 2 de distancia. Entonces, todo el ancho de la hoja en total se dice como X, ¿verdad? Se representa con X. Y todo el largo de la hoja donde estoy tomando en cuenta eh, la longitud para que dé 35 y 2,5 y 2,5, todo eso forma Y. Entonces, vamos otra vez de nuevo a que cuando uno tiene el total y una de las partes se resta. Aquí yo tengo que el total mide X y los bordes miden 4. 2 y 2 son 4. Entonces, me queda para representar simbólicamente aquí, a este margen, a este bordecito, X menos 4. ¿Ok? Desde esta esquina hasta esta esquina. Y esa medida es importante porque corresponde a lo que yo voy a dejar aquí de ancho, ¿verdad? Del texto. Entonces, eso es el total menos 4, X menos 4. Y de alto yo ocupo poner una representación para este lado.
Entonces de alto es Y, la hoja es Y centímetros de larga. Entonces, pero quité 5 en general, entonces es Y menos 5 lo que me queda aquí de largo. Entonces yo ya tengo X menos 4 y Y menos 5 me tiene que dar 35. Esa es una de las condiciones, ¿verdad? Entonces por acá nosotros tenemos aquí vean, aquí se dice que es la ecuación auxiliar. Yo tengo que el rectángulo del texto es 35. Este es el ancho y este es el largo. De ahí yo tengo dos variables relacionadas. ¿Cómo despejo una en función de la otra? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces de aquí tenemos que hacer, eh, dicen que despejan Y, eso es porque todo el binomio de Y, lo que hicimos fue quitarle este paréntesis. Este X menos 4 se manda a dividir. Ok, se divide 35 por eso. Y luego dice Y menos 5, ¿verdad? Nos va a quedar menos 5, entonces se pone más 5, se pasa 5 a sumar. Eso es lo que se ve automáticamente aquí escrito. Y es 35 entre X menos 4 más 5. Haciendo operaciones de fracciones, pues se puede ver así, 5X más 15, o se puede factorizar 5, y abajo queda X menos 4. ¿Okay? Eso es Y. Nos vamos a devolver a ver qué era Y. Esto se llama X. Esto se llama X, ¿verdad? O sea, el ancho de la hoja. Y esto se llama Y, el largo de la hoja. Entonces ya tengo cómo representar Y gracias a la X. Entonces yo voy a poner el área debe ser lo máximo. Entonces, el área de la página debe ser lo máximo. Esa es la función a maximizar. Entonces, el área es largo por ancho, o sea, X por Y, pero yo sustituyo. Entonces, es X por Y. Esto es Y. Entonces ya ahí, perdón, se requiere hallar el valor en el que se alcanza el mínimo de la función. Ah, bueno, es el mínimo. Entonces aquí es que está mal escrito. Ah, bueno, ajá, perdón, yo lo había leído mal. Por razón hace rato no me cansa. Hallar las dimensiones de la página que permitan usar la menor superficie de papel. Claro, queremos esas condiciones, pero no desperdiciar tanto en papel, ¿verdad? Si la menor, entonces es minimizar. Igual es derivar la función. Entonces aquí tenemos la función área y ya la tenemos planteada, entonces ya sigue cómo se deriva, cuándo se indefine o se hace cero, ¿verdad? Entonces aquí está la derivada. Aquí dice que la derivada se hace cero en los dados valores. Y aquí dice que x igual a 4 más 2 raíz de 7, esa es la opción. Bueno, ahí sigue porque es mayor que 4. Recuerden que había que dejar márgenes, había que dejar por lo menos 4 de margen. Entonces ese lado no puede medir menos de 4. Entonces por eso es que se quedan con esta opción y ahí siguen con la comprobación de la segunda derivada. Aquí de ahí hay formas de hacerlo. Yo normalmente veo si la primera derivada crece, es positiva y luego negativa, ¿verdad? Em, para ver si la función crece y luego decrece y ver si hay un máximo o un mínimo. Acá se hace la comprobación que de por sí ya debería de darnos, ¿ok? Porque encontramos solo un punto crítico y había que hacerle algo a esa función, ¿verdad? Había que minimizarla. Entonces, al sacar la segunda derivada es un proceso largo que hay que demostrar, que hay que plantear, queda una expresión simple, ¿verdad? Usualmente. La segunda derivada se evalúa en el punto y da positiva, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y alcanza un mínimo entonces la función. Entonces como que ya comprobamos que de verdad ese es el valor. O sea, se calcula el valor, pero hay que comprobar que es cierto, que ese es, que es un mínimo, no un máximo, por ejemplo. Y pues ya, ¿verdad? Acá dice que la hoja es de 11,61, el valor de la Y. Y el valor de la X pues se saca también, ¿verdad? Ya la X nos la habían dado era 4 más 2 raíz de 7. Está X y Y. En decimales 9,26, 9,29 y 11,61. ¿Qué les iba a decir? Creo que solo eso, porque este es como el más complejo.